decir. Me alegra mucho que vi el extendido, hará 2 días, y si no me equivoco, se vienen lluvias. Exactamente, el fin de Pero semana. solo, pero sí, ¿no? ¿Usted me confirma eso? Sí, señor, el fin de semana, Son como, el son viernes. para el fin de semana, bien, bueno, yo las tenía para más cerca, pero bueno, es algo a lo cual aspirar. Mira, una buena noticia de cara al fin de semana, una buena lluvia, tranquilo, lo cual invita a comer bien. Muy bien, muchas harinas. Así que bueno, Muchas harinas, muchas proteínas, estoy en edad de crecimiento, muy bien. necesito hidratos, carbohidratos. Bueno, Bolivia, después de 20 años, el MAS, el movimiento del socialismo, que finalmente pierde una elección presidencial, Emilio. Así es, finalmente se consumó esta larga agonía del MAS, o sea, se venía confirmando de hace bastante tiempo, pero esta guerra interna entre el presidente saliente Luis Arce y su ex mentor político Evo Morales, y la división del MAS en tres, con la llegada de Andrónico Rodríguez, el por ahora presidente del Senado boliviano, a la palestra política, marcaba un poco cuál podía llegar a ser el destino del MAS en estas elecciones, ¿no? Este, eh, Conservadores calificadísimos como el ex vicepresidente Álvaro García Linera ya hacía 3 años que venían prefigurando este escenario, y todos los analistas plantean que la elección de Rodrigo Paz en Bolivia por el 54,5% representa algo así como una transición suave desde las políticas netamente sociales del movimiento del socialismo hasta una socialdemocracia, o un reformismo más de derecha que de centro, como le gusta llamarse, como le gusta calificarse a Rodrigo Más. Es decir, en el gran continuum que comunica al MAS con la candidatura de Tuto Quiroga, hay un camino del medio en el cual el propio Rodrigo Paz, el presidente electo, intenta posicionarse, y que es justamente este. Mal no le fue, Julián, porque Ajá. si uno revisa el mapa electoral de Bolivia en la segunda vuelta, coincide punto por punto con el mapa político de la victoria en 2020 de Luis Arce por aquel 55% que fue sorpresivo para propios y extraños. Y esto nos habla un poco también del intento de Rodrigo Paz, exitoso, de ir hacia lugares donde las encuestas no acceden, que es al voto, no solo al nuevo voto urbano proveniente de los 20 años del MAS, sino también al voto rural, que raramente es tenido en cuenta, y que, por no ser tenido en cuenta, figuraba en días anteriores la victoria de Tuto Quiroga en segunda vuelta. Bueno, esto no ha sucedido, casi 10 puntos de diferencia le dan a Rodrigo Paz la tranquilidad de ser el triunfador ya definitivo, ya confirmado por el Tribunal Electoral, con lo cual de aquí a menos de un mes, al 8 de noviembre, cuando asumirá la presidencia, habrá tiempo para definir con mayor precisión sus prioridades políticas, que ya están claras, que ya las ha puesto de manifiesto, pero también pone de manifiesto no solo el fin de un ciclo político, sino también la posibilidad, no sé si de continuarlo, pero está claro que, pero sí de acompañarlo de alguna manera, sobre todo por la militancia del MAS. No hablo del núcleo duro de Evo Morales, pero sí hablo de un votante del MAS que era voto fijo y que ahora ha decidido cambiar por Rodrigo Paz como alternativa política. Muy bien, y bueno, ¿y qué se viene, Emilio? ¿Qué sabemos de Rodrigo Paz? Rodrigo Paz nació en España. Epa. Primero y principal, nació en España, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, exiliado durante los gobiernos militares en Bolivia. Hasta ahora es senador por el estado de Tarija, fue alcalde de Tarija, fue concejal, tiene una presencia política acabada en el contexto político boliviano. No es una figura, no es un outsider como sí lo es tal vez su vicepresidente Edman Lara, alguien que a partir de las redes sociales y la utilización de conceptos religiosos ha pegado, ha calado duro en el electorado joven, sobre todo perteneciente a las nuevas generaciones políticas, pero Rodrigo Paz pertenece
claramente a una familia política arraigada en Tarija y muy conocida en Bolivia, es sobrino nieto del presidente Víctor Paz Estenssoro, del histórico movimiento de integración y reformismo, del MIR, que supo gobernar Bolivia desde los años 50 en adelante, haciendo caso omiso de los diferentes golpes militares. ¿Cuál es el perfil de Rodrigo Paz Zamora? Perdón, de Rodrigo Paz Pereira. Rodrigo Paz Pereira, bueno, como decíamos, es un presidente reformista que ha decidido plantear un ajuste suave en la economía sin pedir créditos al FMI, como sí planteaba en su momento su adversario Jorge Quiroga, y que plantea también la necesidad de autosustentar la economía boliviana, no solo con créditos blandos, lo cual no implicaría necesariamente una autosustentación, pero hablo de no pedir créditos desmesurados a los organismos de comercio internacionales y los organismos de crédito internacionales, sino que a partir de la lucha contra la corrupción, el recorte de algunos estamentos del Estado y sobre todo la formalización laboral en un país donde el 60% u 80% es de la población boliviana tiene trabajo informal, según donde veas, según donde leas, bueno, creo que las prioridades allí están puestas para un gobierno que enfrenta tremendos desafíos sociales, una inflación del 25%, la primera recesión en 40 años y sobre todo la siempre presente amenaza del estallido social en un país donde en este momento, por ejemplo, la plata no alcanza, no hay dólares, el sector externo está totalmente colapsado y los subsidios al combustible parece que serán eliminados. De esta forma, Rodrigo Paz se establece no como una continuidad del MAS, claramente no lo es, sí se establece como un cambio político importante que habrá que ver justamente qué puntos de continuidad y de ruptura en sus políticas mantiene con el MAS pensando siempre en la gente, en el electorado del MAS que lo ha votado. ¿Cómo están los alineamientos internacionales con Bolivia o de Bolivia con el ámbito internacional después, ¿no? De muchas turbulencias, golpe de Estado, bueno, el MAS que tuvo errores forzados para llegar a esta situación prácticamente. ¿Cómo vienen las relaciones internacionales con Bolivia y de Bolivia? Bueno, ya hemos planteado el origen español de Rodrigo Paz Pereira y eso es un capital en este momento para el país. Tal vez habrá que pensar en una Bolivia mucho más amigable con Estados Unidos, no al nivel que planteaba Tuto Quiroga, que planteaba una política tal vez más cercana a las privatizaciones de los años 90 que a una transición suave en la economía. Sí, claramente el perfil de Rodrigo Paz es un perfil occidentalista, muchos hablaban de que estas candidaturas eran más parecidas a las extremas derechas que más a un perfil mileísta, se me permite el Ajá. término, que a un perfil mucho más moderado. No parece que sea el caso de Rodrigo Paz Zamora, ni en sus políticas, ni en sus alineamientos internacionales. Plantea una apertura moderada al mundo, pero es claramente occidentalista y abierta a las inversiones energéticas. Muchos plantean en este sentido, esto es un riesgo, que a partir de que la llegada de inversiones extranjeras pueda repercutir en estallidos sociales o en intranquilidad en los sectores rurales. La experiencia traumática de la guerra del agua y la guerra del gas a principios de este siglo todavía planea sobre Bolivia como el ejemplo de las políticas de privatización y llevadas al extremo. Me parece que esto también es parte de lo que ha hecho que el discurso de Rodrigo Paz haya sido moderado en términos de lo que se espera de inversiones, pero sí, claramente yo veo un cambio, un giro en la orientación política externa de Bolivia hacia una cuestión más tradicional, con Estados Unidos a la cabeza y la preeminencia de inversores europeos, pero no veo
ese hiperoccidentalismo que planteaba Tuto Quiroga, tratando de emular a los vientos a los vientos de extrema derecha que han soplado fuerte en Latinoamérica, como Brasil y Argentina como ejemplo. Así que los contactos internacionales parece que vuelven a ejes más tradicionales. Habrá que ver cuál es el éxito en este sentido de cara a esta renovación económica que plantea Rodrigo Paz Pereira, perdón, y estoy obsesionado con Paz Zamora, con el abuelo, claro, no, con el padre, el con, padre, con, con el bueno, padre, sí, sí. y bueno, habrá que esperar a ver cuáles son los primeros contactos en este sentido, pero claramente veo una apertura hacia un eje más tradicional a la hora de pensar la política externa boliviana. Y con Argentina, ¿cómo viene la relación? Bueno, vimos el saludo de Javier Milei el pasado domingo, pero Argentina Uh-huh. que ha sido también muy turbulenta, ¿no? Las relaciones en el último tiempo, apoyo de Bullrich al golpe de Estado de Yanine Áñez, ¿cómo viene la relación con Argentina? ¿O qué se espera Yo creo de que esa relación con yo creo Argentina? que para yo creo que sí, yo creo que para Argentina, para Bolivia, Argentina es una parada obligada. Ujú. Gran parte de la diáspora boliviana se encuentra viviendo aquí. Es un electorado cuyo perfil tengo entendido que era cautivo, políticamente hablando del movimiento del socialismo, era un electorado mucho más tendiente al voto masista que al voto que a un voto de derecha o de centro derecha. Claramente pensar en la política exterior boliviana implicará pensar en Argentina como un elemento importante. Me parece que aquí también, más allá de las diferencias políticas que existan entre Javier Milei y Rodrigo Paz Pereira, también comparten de alguna manera este sesgo empresarial y privatista, y en este sentido hay más puntos en común. También es bueno plantear, es bueno decir que inclusive en esta dinámica de búsqueda de inversiones y de recuperación del sector externo y de la matriz extractivista en términos de combustibles, digo, no solo Argentina puede llegar a no puede ser Argentina puede llegar a participar. Si uno ve que quienes han anunciado cierto tipo de colaboración, pues está, por ejemplo, está Panamá, pero también está Uruguay. Y lo que planteo con esto es que, y un poco complementando tu pregunta anterior y tratando de empalmarla con esta que me haces, me parece que hay un perfil mucho más abierto en términos políticos, lo cual, más allá de el perfil de Rodrigo Paz, no necesariamente habrá turbulencias excesivas con Javier Milei, sino una relación cauta que dependa más que nada y que haga reflejo de la crisis que está pasando Bolivia y la necesidad de interlocutores, no importa el sesgo político, ¿no? No hay esta moderación de la cual presume Rodrigo Paz, le va a permitir interlocutar con, no cerrarse a las derechas como únicos interlocutores, y tampoco cerrarse a Javier Milei como un interlocutor habida cuenta de más allá de la crisis económica argentina, habida cuenta de la presencia argentina en el continente y sobre todo de la diáspora boliviana que habita este país. Me parece que en este sentido habrá a nivel regional interlocuciones variadas y amplias, y con la Argentina una relación que puede tener turbulencias, pero que se revela de alguna manera como una parada obligada e imprescindible a la hora de establecer los ejes externos de Bolivia. Emilio, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, muy pero muy claro con respecto a lo que se viene en Bolivia a partir del 8 de noviembre, ¿no? La Así asunción es, de sí Rodrigo señor, la Paz. Asunción. Es cortita la transición, no como en otros países que duran seis Ujú. meses, bueno, acá dura poquito, Muy y bien. bueno, es parte también de lo poco que tienen
para respirar Bolivia es en esta transición desde la segunda vuelta hacia la asunción del poder, es bien poquito el tiempo. Así que esperaremos. Muy Julián, bien. muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y como siempre, un abrazo grande para ustedes y para la audiencia de M2330. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Emilio Ordóñez, analista internacional de Fundamentar. Es la hora 8 con 38 minutos.